Muy buenas noches a todos, queridos hermanos, amables amigos, que una vez más estamos unidos a través de esta transmisión por la palabra de Dios. Gracias sean dadas a Dios que nos da la oportunidad de tener hambre y tener sed de Dios. El Señor explicó en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, cuando dijo: bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados, ellos serán alimentados, ellos serán fortalecidos. Miren, entonces, qué bienaventuranza es para ustedes, hermanos, amigos. Bienaventuranza quiere decir dichosos, porque tenemos hambre, tenemos sed de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que nos ha transformado, nos ha cambiado, del Dios que anhela todo lo mejor para nosotros. Que Dios nos bendiga. Bienvenidos a esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Antes de meditar en ella, vamos a orar un momento. Yo le hago la invitación, hermano y hermana y estimados amigos, que usted se acomode en su lugar, donde usted está en su casita, y pueda usted olvidarse de todas las cosas que nos rodean por un momento, ¿verdad? Enajenémonos de todo y concentrémonos en Dios, concentremos en su palabra, porque la palabra del Señor nos edifica. Cada día nos edifica para poder nosotros seguir creciendo en el Señor hasta llegar a la medida de la estatura del varón perfecto Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Muy buenas noches entonces a todos, muchas bendiciones, bienvenidos. Les invitamos a un momento de oración. Oremos a Dios con todo nuestro corazón. Querido Dios que estás en los cielos, a ti acudimos, Señor, una vez más en el nombre de Jesús para agradecerte, Señor, tu grande y sublime amor que nos tienes a cada uno. Muchas gracias, Señor, porque no nos has dejado, no nos has abandonado. Estás con nosotros en los momentos que pensamos que no estás, en los momentos que creemos estar solos y quizás el temor nos invade, Señor, tú estás ahí. Tú has prometido estar con los que te aman. Tú has prometido estar con los que te creen, Señor. Tú has prometido estar con aquellos corazones sinceros que te buscan de verdad. Los que te buscan de veras, dice tu palabra. Muchas gracias. Y estás con aquellos también, Señor, que no se dan cuenta, que quizás piensan, Señor, que tú no existes. Quizás piensan que eres un Dios lejano y que no estás interesado en ellos. Aún ahí estás, con tus brazos abiertos, esperando que se fijen en ti, esperando que te escuchen, Señor, para poder hacerles bienes, para poder darles bendición. Gracias, Padre querido, porque no nos has desamparado, no nos has dejado, y sobre todo el gran gozo que tenemos, esa confirmación en nuestro corazón que te pertenecemos a ti, y eso nos es suficiente. Aunque en esta vida no tengamos las cosas que hayamos deseado, aunque en esta vida no se nos ha hecho, Señor, los planes que queremos, nosotros solamente te miramos a ti, el autor y consumador de la fe, y muchas gracias porque tú sabes por qué las cosas muchas veces no las has dado, sabes cuándo las vas a dar, sabes cómo lo vas a hacer, pero tú nunca llegas tarde. Nunca llegas ni temprano ni tarde. Tú eres un Dios perfecto en todos tus caminos, en todos tus planes. Eres perfecto, Señor, y nosotros solo nos abandonamos en tus manos. Toma, Señor, este mensaje, toma esta palabra, Señor, que haga rema en nuestros corazones la palabra salido de tu boca, Señor. Espíritu de Dios, tú tienes la palabra. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor ahora en el tema altar de oración. El altar que todo hijo de Dios, que todo creyente debe tener
desde el día que reconoció a Jesús como el único y suficiente Salvador de su alma. Entonces, el altar es un lugar donde nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón. El diccionario de la lengua española dice altar, lugar de compromiso. Mire, de compromiso con Cristo. Eso es lo que dice el diccionario. El diccionario especifica y habla de diferentes altares. Altares a dioses muertos, altares a otras creencias. Pero cuando habla altar, ahí dice en el diccionario de los evangélicos, dice ahí, significa altar un compromiso con Jesucristo. Podemos entonces nosotros comprender acerca del altar. El altar que todo hijo de Dios debe mantener encendido ante la presencia de Dios. Podemos nosotros comprender que el altar es un lugar de encuentro con Dios. Es un lugar donde el ser humano se encuentra con el Dios vivo y verdadero. Es un momento muy especial. ¿Dónde es el altar? ¿En dónde puedo yo saber que puedo colocar el altar? ¿Qué cosas debo de poner en el altar? ¿Qué cosas conlleva un altar? Recordemos que el Señor ha dicho en su palabra de que Él es un Dios vivo y que Él busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces podemos entender que el altar donde el hijo o la hija de Dios se encuentra cada día con Dios es el lugar donde usted elija comunicarse con Él a través de la oración. En su casa, arrodillado a la orilla de su cama, arrodillado en algún mueble, arrodillado en el corredor de su casa, en la sala, en el comedor, en el patio, en la cocina. Incluso hay hermanos que cuando han tenido persecución y en su casa no hay otros creyentes, solamente ellos son y no los dejan ni orar, van al baño y ahí se ponen a orar y a clamar a Dios. No porque el baño sea el lugar escogido, sino que solo ahí no los molestaría y no los perseguiría, ¿verdad? Entonces, donde su corazón se comunique con el Dios vivo y verdadero, ese es el altar. Ese es el altar a Jehová que nosotros podemos entender. Bien, la palabra del Señor entonces nos enseña acerca de que todo hijo de Dios debe tener un altar de oración. La oración es la comunión con Dios. Más adelante vamos a ver qué es lo que debe de haber en el altar. Por ahora vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 13 a versículo 18. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Santiago 5, 13. Santiago capítulo 5, versículo 13 a versículo 18. Vamos a meditar ahí en la palabra del Señor, lo que el Señor nos enseña acerca de la oración. Recordemos que el apóstol Santiago era siervo de Dios, igual que otros siervos que oraban y oraban con todo su corazón. Dice de la siguiente manera: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Luego sigue diciendo la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad
unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Veamos acerca del altar de oración que el apóstol Santiago nos está enseñando de esta manera. Entonces, qué importante es que todo hijo de Dios mantenga su altar de oración encendido, vigente, todos los días, ahí sí que ante el Dios vivo y verdadero. ¿Cómo podemos pensar nosotros en ese altar? ¿Qué conlleva un altar? ¿Qué debo poner yo en el altar para tener ese encuentro con Dios día con día, para estar unidos a mi Señor, a nuestro Señor, día con día? La palabra del Señor nos enseña en el libro de Romanos, en el capítulo 12 de Romanos, versículos 1 y 2, nos enseña acerca de esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Mire, culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Nos habla entonces la palabra del Señor acerca de que qué es lo que vamos a presentar nosotros en el altar de Dios, en el altar de oración. Por las Sagradas Escrituras podemos comprender que los israelitas, en los tiempos de los sacerdotes, de los levitas, ellos se presentaban al altar de Jehová con un corderito. No se presentaban con manos vacías, sino que al altar de Jehová hay que ir llevando algo en nuestras manos. Y los israelitas se presentaban delante del altar de Dios llevando un cordero y se lo entregaban al sacerdote. Pues en el Antiguo Testamento así era la forma en que ellos tenían que ser perdonados de sus pecados, entregando un cordero, entregando animalitos que el Señor había puesto en su palabra que deberían entregar en sacrificio en el altar de Dios para que sus pecados fueran perdonados. Entonces el sacerdote hacía el sacrificio de ese cordero y su sangre, mire, lo rociaba encima del pecador para que sus pecados fueran perdonados. Ponían la mano sobre el animalito para que el pecado, mire, se transmitiera al animalito y luego éste fuera sacrificado y el Hijo de Dios, el israelita, era perdonado de sus pecados. Entonces iban al altar del Señor con un sacrificio. Ahora nosotros podemos comprender que nosotros vamos al altar del Señor ya no con un cordero, ya no con un sacrificio de animales ni de machos cabríos como dice la Biblia, porque Jesucristo, el Cordero de Dios, una sola vez fue sacrificado por el mundo entero para perdón de nuestros pecados y para vida eterna. Pero ahora entonces nosotros, ¿cómo debemos de presentarnos delante de Dios? ¿Qué debemos de llevar? Pues no tenemos que ir con manos vacías ante la presencia de Dios. Para que nosotros levantemos nuestro altar de oración, entonces debemos acercarnos a Dios
dice la palabra, entregándonos a nosotros mismos. Mire, como un sacrificio vivo delante del altar de Dios. Ya no es un cordero, sino que nosotros mismos, entregados a Dios, ahí sí que en cuerpo, alma y espíritu. Eso conlleva para principiar y levantar el altar de oración, el altar a Jehová Dios nuestro Padre, para tener comunión con Él a través de la oración. Dice la palabra, así que hermanos os ruego por las misericordias, vean, las misericordias. O sea, no es por nuestro esfuerzo, no es porque lo merezcamos, no es porque nosotros nos hayamos ganado el galardón solo así porque sí, de estar en el altar de Dios, sino es por la misericordia de Dios, por su amor, por su compasión, es que tenemos acceso a la presencia de Dios a través de la oración. Tenemos la dicha de levantar altar a Jehová Dios nuestro Padre. Entonces que se presenten, dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya no presentamos el cordero a un sacerdote como los israelitas, ¿verdad? Nosotros tenemos la dicha de que nosotros mismos somos el sacrificio para alabanza de su gloria, que es nuestro culto racional. Estos cuerpos en sacrificio vivo. Ese sacrificio vivo que dice la palabra es porque nosotros nos entregamos a Dios y podemos nosotros pensar, como dijo el gran apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, me he entregado a Jesús, nos hemos entregado al Señor, nos rendimos a su altar y debemos de vivir en su altar rendida nuestra carne, rendido lo que somos, constantemente, no por temporadas. No solamente cuando yo voy a apartar un tiempo de oración, yo voy a orar y decirle, Señor, yo me rindo a ti. Claro que esas palabras y esas oraciones son muy importantes, pero no son solamente oraciones religiosas donde podíamos nosotros orar así solo por lavar conciencia, sino que nuestro cuerpo quede en el altar de Dios como un sacrificio constante, ese sacrificio vivo. ¿Cuál es el sacrificio? Que nosotros hemos renunciado a la vieja manera de vivir, que hemos renunciado a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, que hemos renunciado así que a los deseos de nuestra carne que va en contra de la naturaleza divina. Ese es el sacrificio vivo. Miren, no es un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo, porque nosotros tenemos vida, porque Cristo nos dio vida cuando nacimos de nuevo. Ese sacrificio vivo, vea usted, amado hermano y hermana, debe ser santo y agradable a Dios. Vea, santo y agradable a Dios, ese es nuestro culto, ese es nuestro altar de adoración. Ahí nosotros enviamos alabanza y adoración, honor y gloria a Dios, quedándonos en el altar de Dios entregados para siempre al Señor, una vida santa, una vida agradable. Cuando el Señor habla de una vida santa, habla del camino de la santidad. Como dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el Señor está hablando que nosotros, nuestro culto de altar, nuestro culto racional de altar, es entregarnos al Señor en espíritu, alma y cuerpo y ofrecerle culto, culto santo, vida de santidad, vida que agrade a Dios.
Mire, esa vida, como dice acá, tenemos en la pantalla, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Santidad significa apartados para Dios, consagrados a Dios. Todo nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro espíritu y nuestra alma le pertenecen a Dios y son de Dios. Y es real, correcto, pero nuestro cuerpo es de Dios y le pertenece a Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dice la palabra. Y nuestro cuerpo debe estar siempre en el altar de Dios, porque es templo del Señor, y entregarlo al Señor. Y este cuerpo hay que sumergirlo en la sangre de Cristo para que viva la vida santa, la vida recta delante de Dios. Seguir la paz con todos. No puede haber santidad si nosotros no tenemos paz con los demás. Si nuestro corazón es odioso y nuestro corazón es fácil de odiar a otros, de odiar a los que nos aborrecen, de odiar. Así que como dicen las personas que no están en Dios, este me cae mal o esta me cae mal. No puedo ni oírlo, ni oír su voz porque me enoja y me cae mal. Vea. Y no puede pretender decir que vive en santidad y que alaba y adora a Dios y busca al Señor y ofrece sacrificio de alabanza y adoración y está en el altar de Dios, si en su corazón no está. Ahí sí que el Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios que le hace, vea usted, consagrar su vida a Dios y vivir la vida santa. Entonces el cuerpo que queda en el altar de Dios para ofrecer sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es el culto racional, el culto que nosotros razonamos. Recordemos que el Señor le dijo al pueblo de Israel que se había descarriado de sus caminos en el libro de Isaías capítulo 1. En uno de sus versículos ahí el Señor le dice, mira, el buey conoce a su Señor, el asno conoce el pesebre de su Señor, pero Israel lo conoce a su Señor. Y luego el Señor dice que está muy cansado de sus holocaustos, está muy cansado de sus sacrificios. Me tienen agotado, dice, mire, con sus sacrificios, sus holocaustos. No es solo decir, yo voy a ofrecer sacrificio a Dios, voy a adorar, voy a alabar. Y ahí, el primero dice, seguir la paz con todos y la santidad. Mire, Isaías capítulo 1 y versículo 2, oí cielos y escucha tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel. Se volvieron atrás, porque hay que ser castigados aún todavía. Miren, os rebelaréis. Y sigue, y él luego dice en otro, y si saltamos los versículos, dice, cansado estoy de sus sacrificios, cansado estoy de sus holocaustos. Ya no hagan más sacrificios, ya no me traigan más cebo de animales y de machos cabríos. El Señor así le decía al pueblo de Israel cuando ellos estaban rebeldes contra Dios. En su rebeldía contra Dios, ofrecían sacrificio como que nada estuviera pasando. Iban al altar de Dios y le adoraban como que nada estuviera pasando. Pero el Señor les dice, estoy muy cansado de eso. Ya no lo hagan. Mire, cuando aumenten ustedes la oración, yo no escucharé. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, en el capítulo 1 y versículo 11 de Isaías? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros
y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y así el Señor sigue su lamentación y su dolor. Si leemos el versículo 12, el versículo 13 dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Miren, una nueva días de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad. Miren, y el Señor sigue. Podemos pensar en este pasaje la lamentación de nuestro Señor. Ahora volvemos a Romanos 12:1. Por eso dice el Señor que presentemos nuestros cuerpos. Miren, ¿cómo? Por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por las misericordias, no por nosotros, porque por nosotros estaríamos igual que Israel. Pero por las misericordias de Dios, que nos hemos dejado comprar y lavar con la sangre de Cristo, que somos pecadores arrepentidos de nuestros pecados, podemos presentar a Dios entonces culto, ofrenda en su altar, en el altar de oración, en el altar de encuentro con el Señor día con día. Mire, podemos ofrecer culto, podemos ofrecer sacrificio santo, agradable delante de Él. Él se agrada y recibe ese sacrificio. De hecho, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo son de Él, le pertenece a Él, pero Él se agrada que nosotros voluntariamente estemos en su altar siempre. En el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. No sean como todos los que son. ¿Quiénes son los de este siglo? Todas las personas que no conocen al Señor. Todas las personas que viven una vida sin Dios. No tienen Dios que gobierne su vida, no tiene Dios que gobierne sus pensamientos, sus acciones, sino que viven, sus decisiones ellos las toman solas, pues no tienen Dios. Entonces no os conforméis a este siglo, que son sin Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que nosotros no nos... Vea cómo el Señor nos habla en su palabra para poder nosotros ofrecer ese sacrificio en su altar. No agarremos las costumbres de este siglo, de este mundo. ¿Cómo vive este siglo? ¿Cómo vive este mundo? ¿Cuál es la naturaleza? Horrendo. Vemos cómo se escuchan las noticias. Se escuchan horrores, barbaridades. Se escucha así tan tranquilamente la gente adultera. Los jóvenes fornican. Tan tranquilamente los asuntos de las pornografías. Todo eso es un molde del mundo. Y muchas cosas que podríamos decir. Vea, todos aquellos que cambian su naturaleza, que el hombre quiere ser mujer, que la mujer quiere ser hombre. Mire los odios, los rencores, todas estas tragedias de la descomposición social. Todo esto dice que es este siglo, el mundo así vive. El Señor dice, si tú quieres tener altar de oración, tú quieres tener un encuentro a diario con Dios, quieres quedarte en ese altar como un sacrificio santo, puro y agradable al Señor, entonces no te moldees a este mundo. No agarres el molde de este mundo, no agarres su vocabulario, no agarres la forma que son, envidiosos, odiosos, amargados. Y podemos ver una serie de los frutos de la carne, no te amoldes a ellos. Dice el Señor en su palabra, no os conforméis entonces, sino transformaos por medio de que nuestros pensamientos son renovados, nuestro entendimiento es renovado. Miren, ¿por quién? Por el poder de Dios a través del Espíritu Santo y a través de esa renovación de la vida nueva en Cristo, del verdadero nuevo nacimiento, entonces vamos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Volvemos a Santiago, donde Santiago nos habla acerca de la oración. Miren, el apóstol Santiago dice, número 1, bueno, yo me estoy imaginando aquí número 1. Número 1, ¿qué tenemos que poner en el altar de Dios? Nosotros mismos. Vean, en las maneras que Dios dice, nosotros, nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo lo que somos, nuestro ser tripartito, eso debe estar en el altar de Dios. Y luego, debemos de ir al altar de Dios con fe. Así dice el apóstol Santiago, que nosotros debemos de llegar, ahí sigue, al altar del Señor con fe. Santiago capítulo 1 y versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué debe haber en el altar de Dios después de entregarnos nosotros mismos, como ya leímos en la palabra? Fe. Esa certeza, esa fe que Dios está con nosotros, que el Señor está escuchando nuestra oración. Conlleva entrega absoluta, conlleva fe para levantar el altar de Dios en nuestra vida. Conlleva la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Justificados. Que nosotros somos hechos justos, no por nosotros mismos, sino a través del perdón de Jesús que nos otorgó en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros que éramos pecadores e injustos y malvados, cuando venimos a Jesucristo, nos limpió, nos lavó de toda iniquidad, de toda maldad, nos justificó y fuimos encontrados justos delante de sus ojos, gracias a su sangre que nos purificó y nos lavó. Justo quiere decir cabal. No debemos nada. Mire, entonces nuestra justicia no es de nosotros. Ningún ser humano tiene justicia propia. Gracias a Cristo que nos justificó, entregando Él su vida, muriendo Él en vez nuestro. Nuestro pecado ha sido saldado. Nuestras maldades han sido saldadas delante del Padre. Jesucristo las saldó en la cruz del Calvario. Entonces eso conlleva el altar de Dios, la justicia con que hemos sido comprados y lavados por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué conlleva? El poder de Dios. El altar conlleva el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Oraciones fervorosas en el Espíritu. Oraciones vivas. Oraciones de fe. Mire, llenas del fuego del Espíritu Santo. Conlleva el altar de Dios según la palabra del Señor. Y luego, según la palabra del Señor, nos sigue enseñando acerca de Elías. En el versículo 17 y versículo 18 de Santiago 5. Veamos esto. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. El apóstol Santiago menciona entonces al profeta Elías, que siendo él, dice, igual que nosotros, con pasiones igual que el ser humano, pero entregado a Dios. Mire, sus oraciones eran oraciones de poder, oraciones fervorosas en el Espíritu. Y gracias a esas oraciones fervorosas en el Espíritu, podemos ver que qué tremendo todo el lugar donde estaba.
En aquel entonces el rey Acab, en el reinado del rey Acab, mire, él oró para que no lloviera, para hacerle entender al rey que el Dios vivo y verdadero gobierna. Él es el que reina, y no llovió. Luego volvió a llover para que hubiera alimento, para que los pastos, ¿verdad? Y los campos reverdecieran, y volvió a llover. Entonces, qué oración de fe, creyendo, como dice el apóstol Santiago, que lo que pedimos lo recibiremos. Podemos ver entonces a Elías como un gran siervo de Dios que nos inspira, como todos los siervos, ¿verdad? De la palabra, que nos inspira acerca del altar a Jehová que él mantenía. Podemos ver acerca del altar a Jehová que levantó Elías en los tiempos de los israelitas e hizo oración de fe en un altar que ya no estaba. Primera Reyes capítulo 18, versículo 36 a versículo 39. Nos dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, vea, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Podemos ver a través de esta palabra, sigue diciendo la palabra, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves el corazón a ti, el corazón de ellos. Podemos, si nosotros leemos todo este pasaje del libro de Reyes, de primer libro de Reyes, podemos entender el altar de Jehová que estaba caído en medio de los israelitas. No había altar a Jehová. Cuando nosotros podemos pensar que en nuestras vidas no hay altar a Dios, significa que no hay oración, no hay comunión con Dios, no hay servicio a Dios, no hay alabanza, no hay adoración, no hay sacrificio vivo como el renunciar nuestra carne y adorar a Dios y ponernos en su altar para que Él se agrade de nosotros. No lo hay. En ese tiempo, los dioses ajenos, los dioses, los baales, unas idolatrías que había en aquel tiempo que Jezabel, mire, promulgó en ese tiempo. Entonces el pueblo de Israel, que conocía al Dios vivo y verdadero, se fue debilitando y se fue debilitando a tal grado que ya no había altar de Dios en sus vidas, en sus corazones, en sus hogares. Ya no buscaban a Dios, a consecuencia que se dejaron arrastrar por las idolatrías, por las religiosidades que imperaban en el ambiente de esa época. Podemos ver, queridos hermanos y amigos, que el ser humano fácilmente pierde el norte, pierde el camino y se extravía. Los seres humanos, de verdad, que somos vulnerables a equivocarnos y a confundirnos. Por eso dice la palabra, como hemos predicado hace algunos días, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, que Jesucristo, el buen pastor, el príncipe de los pastores, a Él estemos día con día a sus pies para que Él nos guíe. Necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo, necesitamos su dirección para darnos cuenta cuando nuestra alma se está resbalando
y se está apartando de la presencia de Dios y el altar de oración ha decaído, el altar de búsqueda al Señor, mire, está ausente o entró la pereza espiritual para no orar, entró el espíritu del letargo. El espíritu del letargo es que la persona cada vez que va a orar se cansa, su cuerpo no da más, comienza a cabecear, le da sueño. Mire, es como que se entorpeciera su mente, como que le pusieran anestesia cuando quiere orar. Mire, ese es un gran estorbo por no mantener y cuidar el fuego encendido de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, por haber abandonado ese altar. El pueblo de Israel entró, la religiosidad los dominó y fueron, ahí sí que fueron apóstatas, se apartaron del Señor y empezaron a seguir lo que sus ojos miraban y miraban las idolatrías, miraban ahí sí que como que las alegres fiestas de los paganos. Hoy en día hay mucho creyente que igualmente dependiendo el lugar donde vive, si hay demasiado, siente que las fiestas tan alegres, mire que esto y que el otro, y como no ha orado, no busca a Dios, se va apagando y se va apagando. Y definitivamente el altar de Jehová está botado, está por los suelos en la vida de algunos, o por no decir de muchos creyentes. Y podemos ver entonces acerca de este ambiente que imperaba en el pueblo de Israel. Entonces Elías, el siervo de Dios, el profeta de Dios, vean, entonces podemos leer en las Sagradas Escrituras que es como que si él puso una prueba delante del pueblo y les dijo, bueno, ¿para qué vamos a discutir quién es Dios? Si los Baales son sus dioses, entonces Él les va a responder las oraciones. Pero si Jehová Dios es nuestro Dios, es el Dios, Él va a responder las oraciones. Y en este capítulo 18 y en los capítulos anteriores y los otros capítulos después, podemos ver toda esta historia y podemos comprender cómo el altar de Jehová fue levantado por Elías. La palabra del Señor nos enseña que qué fue puesto en el altar. Nos dice la palabra del Señor acerca, en el versículo 37 dice la palabra, en el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, mire, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios, entonces el pasaje que acabamos de leer, y podemos ver entonces que Elías preparó el altar, preparó el holocausto. Mire, sacrificó 2 bueyes, los puso en el altar, puso ese sacrificio, puso leña, puso piedras, puso agua. Vea lo que conllevó el altar que puso Elías en aquel entonces. Él con toda fe en Dios, con toda tranquilidad, mientras que los idólatras estaban sulfurados, estaban, podemos pensar, nerviosos, porque el tiempo de ellos había pasado en ese momento, que probaran si los Baales eran su Dios. Y ellos probaron y su Dios Baal no contestó. Jehová Dios, decía Elías en su oración, respóndeme. Mientras que ellos oraron a sus dioses los Baales, también presentaron un sacrificio, esperando que su Dios Baal consumiera el sacrificio, y no pasó nada. Pasaron muchas y muchas horas ellos ahí, los idólatras. Pero cuando Elías levantó el altar de Dios, para ofrecer el sacrificio y probar que Jehová Dios es el Dios vivo y verdadero, el Dios todopoderoso. Entonces, con qué tranquilidad Elías nos dice la palabra en el versículo 31 del capítulo 18,
Y tomando Elías 12 piedras, esas 12 piedras conformaban las 12 tribus de Israel. Miren, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: a Israel será tu nombre. Edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupiesen 2 medidas de grano. Amén. Mire, granos, cereales. Mire, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Nos sigue diciendo así la palabra. Mire, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Aleluya. Podemos ver entonces lo que él puso en el altar. Vea, el sacrificio. Granos básicos, que era lo más importante, el alimento. La leña, las piedras. Y luego el agua, la zanja y el agua. ¿Por qué? Porque le pedía a Dios que respondiera. Y para que los idólatras no dijeran que algún engaño había hecho y que algo sucedió y que la leña agarró fuego solo y y que el otro, no. Ahí nos dice la palabra acerca de lo que sucedió. Nos sigue diciendo entonces este altar que el siervo de Dios, el profeta Elías, levantó en ese momento, en esa ocasión. Entonces oró a Dios. El versículo 38 nos dice: entonces, dice el versículo 38, ¿ve? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Mire, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Veamos ahora, queridos hermanos y amigos, que el altar lleva en primer lugar nuestra propia vida, nuestra vida de alabanza, de adoración a Dios, nuestra vida transformada y cambiada, nuestra vida de santidad, nuestra mente que ya no piense como este mundo, como este siglo, sino transformados. Que no nos amoldemos, que no, porque si vivimos así nos amoldamos y estamos amoldados a este mundo, entonces nuestro altar no es agradable al Señor, nuestras oraciones no son agradables a Dios, nuestras oraciones no son respondidas. Y nuestro altar debe estar con fe en Dios, fe en su gracia, fe en su misericordia. Nuestro altar, vea, está compuesto del perdón de nuestros pecados, de la justificación que tenemos a través de Jesucristo. Nuestro altar está compuesto del fuego, el poder de Dios, del fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos altares hay que están fríos? Que pueden poner las cosas, alabanza, cantos y todo, buenos pensamientos, pero está frío. No hay poder de Dios. En ese momento podemos pensar que cuando Elías oró y clamó y el Señor respondió y consumió el holocausto, recibió el sacrificio a través de fuego que cayó del cielo y lo consumió todo. Podemos pensar que hay un Pentecostés. Ahí cayó el fuego del Espíritu Santo. Hay una llenura del Espíritu de Dios.
un grande avivamiento, ahí sí que gran poder de Dios cayó a través del altar de sacrificio. Ahí sí que Elías había puesto delante de Dios que era correcto, porque Dios es Dios santo, puro y perfecto. Podemos decir, queridos hermanos y amigos, que Dios está esperando que nuestro altar tenga poder, el poder del Espíritu Santo, el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo prometido. La palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos, dice Joel capítulo 2 y versículos 28 en adelante, esa es la vida que los creyentes debemos de llevar. Esa es la vida que Dios ha trazado para los hijos de Dios. Altar a Jehová lleno de fe, lleno de poder, lleno de fuerza, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Joel capítulo 2 y versículos 28 en adelante, si no recuerdo mal, el Señor dice de la siguiente manera: en los últimos tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Miren, sobre toda carne, sobre todos los que quieran buscar a Dios. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vean, esa es la promesa, que en el altar de Dios esté el poder del Espíritu Santo, el fuego de Dios que consume nuestro sacrificio que somos nosotros mismos, que consume nuestras vidas, que mate las malezas que hay en nuestra vida. El fuego purifica, el fuego quema lo malo, quema la paja, quema la basura, quema lo que no está bien en nuestra vida. Si en el altar de oración no hay fuego del Espíritu Santo, ese altar está estancado, ese altar está muerto, porque el fuego de Dios quema toda maleza, quema los frutos de nuestra carne con todos sus males, como dice la Biblia. El fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo quema todo eso. ¿Qué problemas tenemos nosotros? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Si estamos enfermos, el fuego de Dios que cae sobre nuestro altar de oración va a sanar todas las enfermedades, va a sanar las dolencias, va a quemar ese cáncer, va a quemar el virus, mire, va a quemar todo aquello que para el hombre es imposible, todo aquello que para el ser humano no es posible. Con el altar de Jehová encendido siempre y su presencia continua en nosotros, con nosotros, vamos a ver su gran poder y su gloria derramada sobre nuestras vidas. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos del poder de Dios, son tiempos del fuego del Espíritu Santo, ese fuego sobrenatural que hemos experimentado, que nos mantiene encendidos, pero que lastimosamente hay mucho creyente que experimentó el poder de Dios, experimentó el fuego de Dios en su altar, pero que lo ha descuidado, lo ha abandonado. Entonces, ahora está llevando una vida triste, cabizbajo, lleno de temores, de dudas, aburrimiento, de fracasos. ¿Por qué? Porque sin el poder de Dios, sin el altar de oración que haya en nuestras vidas, no podemos ser victoriosos, no podemos ser triunfadores. Entonces podemos nosotros ver que el Señor dice para que conozcan, así dijo el profeta Elías en el versículo 37, miren, para que conozcan que tú eres Dios. Como hijos de Dios, cuando nuestro altar está en el poder de Dios, está encendido bajo el fuego de la presencia de Dios, mire, otras almas van a venir a Jesús.
otros van a conocer al Señor. ¿Por qué? Por el testimonio de la vida de Cristo en acción en nuestra vida. Por nuestra manera de hablar, por el espíritu de poder que el Señor ha dado, que está en acción en nosotros. Por esa certeza que tenemos, no en nosotros, sino en el Dios Todopoderoso, en cuya presencia estamos, en cuya presencia debemos de anhelar estar continuamente y entregarnos allí siempre, y que ya no viva yo, como dijo el apóstol Pablo. Mire, el gran apóstol Pablo se expresó estas palabras: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El sentir del gran apóstol Pablo, ese sentir es el mismo sentir que nosotros podemos obtener a través del fuego del poder de Dios que esté en nuestro altar de oración. Podemos ver entonces que para que conozcan los demás, mire, ¿qué tienen que conocer? Y Elías dijo: que yo soy tu siervo, que conozcan que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Mire, que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Mire, y que sus corazones vuelvan a ti. Altar a Jehová, el altar de oración encendido, primeramente nuestra vida, nosotros mismos, adoración, alabanza, honor, gloria a Dios, servicio, fe, justificación por la sangre de Cristo, fuego de Dios, son las cosas que conllevan un altar según la palabra de Dios. Pero aún nosotros podemos seguir viendo a través de la Escritura, ¿verdad?, lo que conlleva el altar de Dios para todos aquellos que querramos vivir esta vida de oración, altar de Dios. Muy bien, que el Señor nos siga fortaleciendo y que nosotros mismos entreguemos nuestros cuerpos, nuestra vida en sacrificio vivo, santo, que es nuestro culto que el Señor quiere que nosotros demos a Él. En esta noche quiero preguntarle, hermano y hermana, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Estás ahí? ¿Cómo está tu altar? ¿Está tibio? ¿Está frío? ¿Está decadente? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu comunión con Dios? El Señor te quiere decir que tú le conozcas, que Él es poderoso y que el mover de su Espíritu Santo está en acción para aquellos que retienen su altar de oración con estos elementos que nos dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a orar en esta noche. Si tu altar está caído, si estás en dudas, si solamente vives una vida de religión, Dios te ama y quiere manifestarse a tu vida. Dios quiere llenarte del fuego de su presencia. Dios quiere llenarte del fuego de su Santo Espíritu, darte una nueva visión, la visión de Dios para tu vida. Oremos a Dios. Gracias te damos, soberano Padre. Bendito y adorable es tu nombre. Muchas gracias porque eres el Dios todopoderoso, el Dios vivo y verdadero de todos los siglos. El Dios de los israelitas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los discípulos, nuestro Dios,
ahora. Eres el mismo que hiciste milagros y maravillas en el altar de todos aquellos que decidieron mantenerlo encendido. Ahora nosotros pedimos, Señor, en esta noche, que nuestro altar de oración sea vivo, lleno de vida. Nos entregamos a ti. Señor, aquí está mi vida una vez más. Señor, tú sabes que estoy pasando situaciones difíciles, no tengo deseos de orar, me cuesta orar, me cuesta buscar tu presencia. Tengo muchas cosas en mi vida que no las quiero dejar, los deleites de los ojos, los deleites de la carne, muchas cosas, Señor, que me deleitan y por eso mi cuerpo no lo quiero entregar. Pero hoy, Señor, tomo la decisión para decirte, Señor, te amo, Señor, y me entrego a ti, renuncio a los deleites de este mundo, al molde con que me he dejado moldear de este mundo. Y ofrezco a ti mi vida, me ofrezco en tu altar, que mi vida entera, como dice un canto, esté consagrada a ti, Señor. Que mi vida entera, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo, que es templo de tu Espíritu Santo, esté consagrado y santificado en tu altar siempre, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que tú vas a responder la oración, yo sé que tú vas a contestar la oración. Padre Celestial, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, el fuego de tu presencia llegue a cada vida, a cada corazón. Pedimos, Padre Santo, que tú, Señor, llenes de tu poder y de tu presencia en las vidas. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sangre derramada en la cruz. Por esa sangre santa tenemos perdón de pecados. Tenemos la vida eterna. Dios Todopoderoso, en tus manos dejamos ahora nuestras vidas. Levanta nuestro altar. Señor, perdónanos, porque nos hemos debilitado en los asuntos del altar de oración. Levanta nuestro altar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, amado Espíritu de Dios. Enciéndenos. Enciéndenos, Espíritu Santo, y que ese altar permanezca. Gracias, Señor. Padre Celestial, bendice a todos los hermanos. Padre Celestial, bendice a todos los amigos, todos los que a donde ha llegado, Señor, esta transmisión. Que estos amigos, Padre, sean tus hijos, que tu Santo Espíritu siga obrando en ellos a través de tu palabra y que alcancen la salvación, que tú, Señor, les expliques a su espíritu, a través de tu Espíritu Santo, tu palabra, y que ellos, Señor, en un momento muy pronto, ellos a ti se están entregando. Lo creemos y lo declaramos ahora en el nombre de Jesús. Padre Celestial, fortalece a cada uno, llena de tu poder a cada uno, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias porque estás aquí y estás con todos aquellos que han creído en ti y están, Señor, a tu lado. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Amados hermanos, amados amigos, los amamos en Jesús nuestro Señor. Sigamos adelante buscando su presencia y muy buenas noches. Hasta pronto. Amén.